Estás viendo imágenes aparentemente inocentes captadas por cámaras de vigilancia en una tranquila comunidad de Ciudad de México. Al verlas, nadie podría imaginar las oscuras intenciones de las personas que entraron a esa vivienda, ocupada por 3 hermanas de 94, 83 y 64 años. Las mujeres del grupo, que se presentaron como vendedoras de productos naturistas, eran en realidad las cabecillas de una peligrosa organización que entre mayo y junio de 2013 sembró el terror en la capital azteca. Si quieres conocer los detalles de esta perturbadora historia que expuso la maldad disfrazada de amabilidad, no puedes perderte el siguiente video. El caso de los Asalta Viejitas o la banda naturista. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Diego y el día de hoy te traigo otro caso más. Para mediados de 2013, los días de María Aurora González Arizmendi, de 94 años, transcurrían apacibles y felices en la vivienda familiar situada en la colonia Mixcoac, delegación Benito Juárez de Ciudad de México, México. Se sabe que llevaba un tiempo jubilada y que era una mujer muy devota, por lo que, pese a su avanzada edad, asistía con regularidad a las misas que se oficiaban en la iglesia de la localidad. Junto a ella vivían 2 de sus hermanas menores, Eva González Arizmendi, de 83 años, y otra de 64 años, cuya identidad no se ha revelado. Al igual que María Aurora, ellas estaban jubiladas y eran también muy creyentes, por lo que solían ir juntas al templo. Hasta donde se sabe, las 3 mujeres eran muy unidas y se daban compañía y apoyo mutuo. Pero lastimosamente el apacible mundo de las hermanas González Arizmendi se derrumbó de golpe la mañana del lunes 1 de julio de 2013. Ese día llegaron a su hogar 2 mujeres que se presentaron como vendedoras de productos naturistas, ofreciéndoles hacerles unas bebidas, especialmente de una llamada leche o té de alpiste, con supuestas propiedades medicinales y curativas específicas para dolencias propias de personas de la tercera edad. Confiadas en lo que le decían las presuntas promotoras, las hermanas dejaron entrar a las mujeres para que les explicaran de qué se trataba y les dieran una muestra del producto. Más tarde, se descubrió que junto a ellas ingresaron a la residencia otras 2 personas, presuntamente empleados de la empresa para el que ellas trabajaban. Según los posteriores informes, una vez que ingresaron a la casa les ofrecieron sin compromiso una muestra de la bebida. Además, una de las mujeres dijo tener conocimientos de masajes terapéuticos y les dijo que podía darles uno gratis para que se relajaran y de esa manera potenciar los beneficios del producto. Las hermanas González Arizmendi aceptaron gustosas, pensando que todo lo que aquellas mujeres les prometían sería provechoso para su salud, sin imaginar que en realidad estaban cayendo en una trampa mortal con consecuencias devastadoras. Más tarde ese día, presumiblemente familiares o vecinos encontraron a las 3 ancianas desvanecidas en el interior de la vivienda. Eva era la que estaba en mejores condiciones, pues pese a su estado, pudo balbucear algunas palabras. Las 3 fueron llevadas a las salas de emergencia de distintos centros de salud de la localidad. A su vez, el asalto fue reportado a la policía capitalina, ya que la casa estaba en desorden y faltaban algunas pertenencias, incluidas las tarjetas bancarias de las hermanas. Todo indicaba que las González Arizmendi fueron atacadas por miembros de una banda que presuntamente les dieron alguna sustancia para doparlas y cometer el asalto. De inmediato, las autoridades iniciaron la investigación de los hechos, que fue liderada por la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Entretanto, los análisis de laboratorio revelaron la presencia de un potente fármaco hipnótico
con efectos sedantes en la sangre de las González Arizmendi. Se trataba de flunitrazepam, conocido también como Rufi, una sustancia que suprime el sistema nervioso central, causando dificultad respiratoria y, en los casos más graves, la defunción por paro cardíaco. Lastimosamente, eso fue lo que sucedió con María Aurora, quien falleció 3 días después de su ingreso al hospital a causa de un paro cardiorrespiratorio. Entretanto, Eva se recuperaba lentamente y pudo contar a la policía lo que recordaba, mientras que la menor también presentaba una leve mejoría física, pero todavía lidiaba con el impacto de lo ocurrido y con el dolor de la pérdida de su hermana mayor. El deceso de María Aurora elevó las alertas de las autoridades, que ya habían notado que había ciertas similitudes entre lo ocurrido a las hermanas y otros casos previos, en los que las víctimas, 2 de ellas mortales, eran también adultos mayores que vivían solos o estaban en situación vulnerables. Sin embargo, para ese momento no se había establecido a ciencia cierta una conexión. Las autoridades se propusieron seguir esta línea de investigación, solicitando las grabaciones de las cámaras de videovigilancia cercanas a la vivienda de las González Arizmendi, sin sospechar que lo que descubrirían los llevaría hasta una temible banda de asesinos en serie, liderada por peligrosas mujeres y sus parejas. Gracias al testimonio de Eva y a los videos obtenidos, tal como mostramos en las imágenes reproducidas al inicio, la Procuraduría General de Justicia pudo identificar a 5 sospechosos. No obstante, las autoridades presumían que se trataba de una organización criminal de entre 10 y 12 integrantes, vinculada con 3 decesos, 6 asaltos y 6 víctimas hospitalizadas, ocurridos entre mayo y julio de 2013. Así lo informó en conferencia de prensa el entonces Procurador General de Justicia, quien detalló que el lunes 22 de julio capturaron en Ciudad de México a 3 miembros de la pandilla: Mónica Belén Martínez Morales, de 22 años, apodada La Loca; Evelyn López García y Félix Valencia Santos, alias El Pique, de 26 años, quien supuestamente tenía una relación con Mónica. El funcionario explicó que también habían localizado el vehículo utilizado por los delincuentes para desplazarse y para movilizar los objetos robados en las casas de sus víctimas. Detalló que 2 de los aprehendidos iban en el automóvil, dentro del cual hallaron pertenencias de las víctimas, así como un arma de fuego presuntamente usada para amedrentarlas o para casos extremos. Además, el procurador dijo que estaban tras la pista de 2 sospechosos más, los cuales estaban plenamente identificados. Al continuar con las investigaciones y labores de inteligencia, el 19 de julio del año en curso, fue ubicado el vehículo neón color gris, donde viajaba una mujer y un hombre, quienes al ser detenidos se encontraban en posesión de diversos artículos producto de los robos, así como un arma de fuego. Sobre el modus operandi del grupo, que comenzó a ser llamado popularmente los asaltaviejitas o banda naturista, señaló que los criminales seleccionaban como víctimas a personas vulnerables, preferiblemente adultos mayores, a los que captaban a la salida de iglesias, clubes sociales o mercados. Se presentaban como vendedores de productos naturistas, mostrándose amables y empáticos para ganarse su confianza, ofreciéndoles muestras de los supuestos suplementos que vendían. Después de abordarlos, los seguían sigilosamente hasta sus hogares para confirmar que vivían aislados o con otros abuelos, sin familiares cercanos. Una vez que ingresaban a las viviendas, mezclaban un narcótico con la supuesta bebida medicinal y se las daban a las víctimas. Luego, les daban masajes para relajarlas y acelerar el efecto hasta dejarlas profundamente dormidas o inconscientes. Entonces, procedían a llamar a otros cómplices, quienes le ayudaban a cargar hasta un vehículo los electrodomésticos, joyas, dinero y las tarjetas de las víctimas. Casi de inmediato, iban a cajeros automáticos y vaciaban las cuentas de las víctimas. Luego se reunían en los alrededores de estaciones del subterráneo, donde procedían a repartirse el botín. De acuerdo con la investigación, la agrupación delictiva operaba desde mayo de 2013 en las delegaciones de Benito Juárez y en Álvaro Obregón de Ciudad de México. Como ya mencionamos, había un registro de 6 robos similares con 3 homicidios, incluido el de María Aurora, en esas localidades.
La primera víctima fatal identificada, una mujer de 77 años a quien encontraron muerta en su residencia de Álvaro Obregón. Vivía sola en un apartamento y fue contactada en un mercado. Los asaltantes provocaron su muerte por sobredosis de la sustancia usada para adormecerla. El segundo homicidio atribuido a la banda fue el de una jubilada de 83 años asaltada en junio de 2013 en Benito Juárez. Según la investigación, también fue seguida hasta su hogar desde un mercado hasta su domicilio donde vivía con otra anciana. La mujer falleció por complicaciones respiratorias. Los delincuentes se llevaron electrodomésticos, dinero en efectivo y otras pertenencias. Las otras víctimas sobrevivientes, de las cuales al menos 6 requirieron hospitalización y cuyas identidades no fueron divulgadas, incluyen ancianos, hombres y mujeres de entre 70 y 90 años. Todos presentaron intoxicación por drogas, con síntomas como somnolencia extrema y falla orgánico-temporal. Durante los robos, los asaltantes se llevaron bienes de valor. Las víctimas tenían perfiles similares. Vivían solas, frecuentaban iglesias o mercados y eran de la clase media-baja. La Procuraduría General de Justicia reportó que algunos de los afectados no denunciaron inicialmente por vergüenza o la confusión derivada de la intoxicación. Pese a que no hay registros de nombres específicos, se estima que existen de 5 a 11 casos que no fueron reportados a las autoridades. Los primeros detenidos fueron enviados al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en el caso de Félix, y al Centro de Readaptación Social Santa Marta Acatitla, en el caso de las 2 mujeres. Los 3 confesaron parcialmente su responsabilidad en los hechos y les imputaron los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, robo con violencia moral y robo a casa o habitación. Entretanto, la investigación siguió su curso, así como la búsqueda para capturar a 2 sospechosos más que se encontraban prófugos de la justicia. No obstante, el caso tuvo otro giro en marzo de 2014, cuando la Procuraduría pudo seguirles en rastro con apoyo de videovigilancia y la colaboración de autoridades interestatales. Un mes después, en abril, la Policía de Investigación del Distrito Federal localizó y arrestó en Puebla a otros 2 integrantes de la peligrosa banda. Rocío Giselle Martínez Perales, relacionada con Mónica la Loca, y Mauricio Zúñiga León. Al igual que los primeros detenidos, fueron acusados de homicidio, tentativa de homicidio y robo agravado. Fueron vinculados por los 6 ataques, confirmando su participación en al menos 3 muertes por sobredosis. Rocío fue enviada a la cárcel Santa Marta Acatitla y Mauricio al Reclusorio Oriente en la capital mexicana. Los resultados de la investigación indicaban que Mónica Belén Martínez Morales era una de las líderes de la organización criminal. Al parecer, ella tenía experiencia previa como vendedora ambulante de productos naturistas, lo que facilitó la fachada de la banda. Junto a Evelyn López García, quien tenía conocimientos básicos de masajes, se encargaba de hacer el primer contacto con la potencial víctima. La otra mujer detenida, Rocío Giselle Perales, se encargaba de parte de la logística y de la distribución del botín, que normalmente la hacían en los alrededores de las estaciones del metro. En tanto que a Félix El Pique Valencia se le consideraba el líder operativo y Mauricio Zúñiga fungía como colaborador del robo y el escape, siendo el responsable de conducir el vehículo utilizado en las operaciones delictivas. La mayoría tenía antecedentes policiales por delitos menores, y en el caso de su principal cabecilla, se dijo que era conocida por su temperamento violento, de allí el apodo de La Loca. Se estima que el grupo delictivo estaba conformado mayoritariamente por mujeres en edad productiva, provenientes de familias de bajos recursos, con experiencia en ventas ambulantes o en la llamada vagonería, actividad que ejercían en los trenes y estaciones del subterráneo, donde también solían identificar a algunas de sus víctimas. Inicialmente, el grupo captaba a adultos mayores y una vez que lograban entrar a las casas hacían reconocimiento del lugar y distraían a la víctima para sustraer objetos de valor. Sin embargo, los líderes del grupo, Mónica Belén Martínez Morales y Evelyn López García, acordaron cambiar de estrategia para, según ellas,
no correr mayores riesgos y decidieron suministrar medicamentos a sus víctimas para adormecerlas. Hasta la fecha de la investigación para este video, en septiembre de 2025, a más de una década de los hechos, no se encontraron detalles públicos sobre audiencias orales específicas o fechas de sentencia definitiva, ya que para esa época, los procesos penales en México se llevaban a cabo de forma confidencial y no siempre publicaban resoluciones completas en línea. Sin embargo, según algunas fuentes, los cargos que les imputaron a los 5 detenidos implicaban penas mínimas de entre 20 y 30 años por homicidio y hasta 50 con agravantes, así como de 5 a 15 años por robo. Según la Procuraduría General de Justicia, con la detención y procesamiento de estas personas, quedaba completamente desarticulada la banda criminal. Hasta el momento no existen reportes de liberaciones, amparos o revisiones posteriores. No obstante, pese a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no intervino directamente, en casos similares de la época se enfatizó el derecho de víctimas a impugnar la hipótesis del Ministerio Público. Tampoco se conoce de compensaciones o reparaciones para las víctimas, especialmente para las hermanas González Arizmendi que sobrevivieron, cuyos testimonios fueron claves en la investigación y para atrapar a los asesinos de su hermana mayor, convirtiéndose así en un símbolo de resiliencia, valentía y perseverancia en la búsqueda de justicia. El descubrimiento de esta banda dedicada a engañar, dopar, robar y ultimar a adultos mayores generó gran alarma social en Ciudad de México y expuso la vulnerabilidad de este sector de la población ante la acción de la delincuencia organizada en México. Asimismo, dejó en evidencia la creciente presencia de mujeres como miembros o cabecillas de estos grupos criminales y la sangre fría con la que son capaces de quitarle la vida a personas indefensas, convirtiéndose en las peores asesinas en serie. En este contexto, la Procuraduría General de Justicia impulsó en su momento campañas de prevención para promover la seguridad de los ancianos en sus hogares, invitando a la ciudadanía a reportar cualquier situación o comportamiento sospechoso que sea visto como un peligro para los adultos mayores de la comunidad. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.